Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañeda y hoy os traigo la review de un film que se estrena hoy y no es otra que Amityville The Awakening o Amityville El Despertar, la enésima película de la saga basada en los asesinatos ocurridos en el 112 de la calle Ocean Avenue, dirigida esta vez por Frank Calfon, director de Maniac o Parking 2 y protagonizada por Bella Thorne, Jennifer Jason Leigh y Cameron Monaghan. Belle y su familia se mudan a una nueva casa con el fin de ahorrar dinero para ayudar a pagar el costoso tratamiento de su hermano gemelo que se encuentra en coma. Pero cuando los fenómenos extraños empiezan a ocurrir en la casa, incluyendo la recuperación milagrosa de su hermano y las pesadillas cada vez más espeluznantes, Belle comienza a sospechar que su madre no le está contando toda la verdad y pronto se dará cuenta de que acaban de mudarse a la terrorífica casa de Amityville. La verdad es que había oído horrores sobre esta película y desde sus continuos retrasos, problemas de producción y otros menesteres hacían no presagiar nada bueno, como así ha sido. La película es bastante regulera. Jennifer Jason Leigh, aunque está bastante pasable, aparece bien poco porque el protagonismo se lo lleva Bella Thorne, la nueva chica Disney en seguir los pasos de Lindsay Lohan, es decir, salir de la factoría Disney con una carrera de preadolescente mona para acabar siendo la chica malota que acaba aceptando pelis de mierda como esta. No vamos a negar de su belleza y los planos están para lucir su palmito, pero esta muchacha hace un esfuerzo mínimo para interpretar un papel hecho a su medida. El guión, por cierto, está bastante fallido, intenta darle un giro de tuerca, haciéndose eco de los hechos reales y utilizando la película original de la saga en modo homenaje al estilo Wes Craven en Scream, pero por desgracia el director no aprovecha la tesitura para sacarle todo el jugo como hacía Craven, sino que está directamente para recordar al espectador que hay otras películas antes. Aparte, el guión tira de clichés y de sustos con subidas de volumen y en definitiva todo está a medio gas y parece casi que lo hayan hecho sin ganas. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 4,9, en Metacritic ha conseguido un 43 sobre 100 y en Error de Record, bueno, vamos a ser un poco generosos y le vamos a poner un 5 y los jamones se te venden aquí al lado, porque es una película pasable a las 3 de la madrugada, con unas copichulas de más, pero para nada una película que debas ver a no ser que seas fan de Bella Thorne. Entonces, amigo y amiga, ponte las botas. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like que ayuda y mucho a subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.